Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti en esta hora en el nombre santísimo de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Queremos poner en tus manos este tiempo, Padre, que queremos dedicar para estudiar tu palabra, rogándote que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, enseñándonos, iluminando nuestra mente para que podamos comprender lo que tú quieres darnos a conocer a través de la enseñanza. Bendice al siervo que la imparte, que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo el que hable a tu pueblo a través de mis labios, de mi boca, de mi lengua. Padre mío, para que sea tu verdad sembrada en los corazones y todo argumento vano sea destruido, todo argumento que se opone a la verdad. Líbranos de toda influencia maligna y concédenos que en este tiempo lo podamos aprovechar poniendo toda nuestra atención y guardando tu palabra, Padre, que nos es impartida en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, la clase pasada terminamos de ver lo que es la creación del hombre. Hicimos referencia a muchas cosas, al origen del hombre, cómo el hombre fue creado, la constitución del hombre, las dos posiciones que hay, la dicotomía y la tricotomía, y la función de cada una de estas partes del ser humano. Estas tres sustancias de las cuales el hombre está conformado, espíritu, alma y cuerpo, forman un solo ser, ¿verdad? Una sola persona, y cada una de ellas tiene su propia función dentro del ser humano. Por eso lo vimos. También hablamos acerca de la constitución de los animales de una forma comparativa, cómo las plantas fueron creadas, los animales fueron creados, y la diferencia que hay entre la creación de las plantas, los animales y del hombre. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el uno y el otro? Ahora quiero ver si podemos terminar esta parte presentando o tratando de mencionar más bien tres posiciones que hay respecto de la recepción del alma en el hombre. ¿En qué momento el hombre recibe el espíritu del alma? No lo sabemos, la Biblia no lo dice con exactitud. ¿En qué momento? Solo sabemos lo que dice el relato bíblico en Génesis capítulo 1, verso 27, y en el capítulo 2, que el Señor formó el cuerpo del hombre de la tierra, el polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida. Ese fue el primer acto creativo del primer hombre sobre la faz de la tierra, como Dios lo hizo. Pero en relación con la descendencia de la raza humana, no sabemos en qué momento el ser humano recibe el espíritu y se forma el alma en el cuerpo. Sabemos que el cuerpo está siendo formado en el vientre de la mujer, ¿verdad? Cómo comienza la fecundación y cómo se desarrolla el feto en el cuerpo de la mujer, hasta que adquiere pues un cuerpo humano. Pero la recepción del espíritu del alma en el ser humano no lo sabemos con exactitud. Solamente podemos hacer nosotros algunas especulaciones, ¿verdad? Pero no podemos asegurarlo porque la palabra de Dios, la Biblia, no lo enseña. Sin embargo, hay posiciones que es bueno que nosotros podamos conocer. Una de las posiciones es la preexistencia del alma humana. Eso significa que hay gente que piensa, que cree que las almas ya han sido creadas, ¿verdad? Y que están como en un banco, como se suele decir, están allí almacenadas en un banco, ¿verdad? A la orden del Señor de Dios. Y cuando un cuerpo está formado en el vientre de la mujer, pues Dios pone el alma en el cuerpo. Eso le llaman la posición de la preexistencia del alma, lo cual también no tiene ningún fundamento bíblico.
Existe otra posición que le llaman el creacionismo. ¿En qué consiste el creacionismo? Consiste en que la gente piensa de que Dios, cuando la persona, un ser humano, es fecundado en el útero de la mujer, Dios crea el alma, o el espíritu del alma, en el cuerpo del ser humano. Eso es lo que se llama creacionismo. Nosotros, como mencionamos hace un momento, eso lo hizo Dios en el momento de la creación del primer hombre, pero no sabemos cómo Dios opera y cómo Dios lo hace, ¿verdad?, en el resto de la descendencia humana. Eso le llaman creacionismo, lo cual también no podemos nosotros asegurar porque la Biblia no lo establece de una manera taxativa, de una manera clara y precisa. La otra posición que hay es lo que le llaman el traducianismo. Yo espero que vayan anotando, hermanos, estas cosas que les voy diciendo, porque al final, como hemos dicho en las clases anteriores, vamos a dar tiempo para unas preguntas. Vamos a dar unos 10 minutos para hacer las preguntas, no comentarios, sino preguntas para que podamos aprovechar el tiempo. Yo pueda, con la ayuda del Señor, responder a las preguntas, a las inquietudes que tengan ustedes. Ahora, el traducianismo, ¿en qué consiste el traducianismo? El traducianismo consiste básicamente en que el alma, el espíritu y el alma es transmitido por el ser humano a través de la fecundación. Da a entender como que ya Dios puso en los cromosomas que pone el hombre y el que pone la mujer, puso esa información para que el alma y el espíritu sea formada en el ser humano, lo cual tampoco tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? Es bueno que conozcamos estas posiciones porque si algún día pues nos topamos y alguien nos quiere pedir una explicación acerca de estas posiciones que tan verdaderas son, nosotros sabremos cómo manejarlas y también cómo dar una respuesta correcta. Si la Biblia no lo establece, no podemos nosotros asegurar, ¿verdad? No, lo único que podemos asegurar y lo que tiene verdaderamente autoridad, ¿verdad?, para enseñarnos es la palabra del Señor. Entonces, vamos a pasar, hermano, a otro punto que es bien importante, lo que se llama la responsabilidad del hombre antes de la caída, puesto que ya hemos desarrollado lo que es el origen del hombre, su creación. Ahora, enfoquémonos un poquito en la responsabilidad que tenía el hombre antes de la caída. Cuando hablamos de caída, estamos hablando antes de la desobediencia, antes del pecado, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las responsabilidades que tenía el ser humano? Vamos a leer primero que todo en Génesis 1:28. Dice así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Entonces podríamos nosotros empezar a analizar estas funciones, esta delegación que Dios le hizo al ser humano. Dios le dio la autoridad, Dios le dio la potestad, Dios le dio la capacidad al ser humano para poder desarrollar este mandato que el Señor le estaba dando al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Primero que todo vamos a ver lo que significa cuando le dijo fructificar y multiplicar. Fructificar quiere decir dar fruto. Vamos a ver, los árboles dan fruto, ¿no? Pero cada quien conforme a su especie. Entonces, el fruto que tiene que dar el hombre y la mujer, ¿cuál será? La descendencia, ¿verdad? Entonces, este fue el primer matrimonio que fue efectuado, celebrado sobre la faz de la tierra. ¿Y por quién fue celebrado? ¿Por quién fue efectuado? ¿Por quién fue instituido? ¿Por quién fue autorizado? Fue por Dios. Dios mismo es el que celebró este matrimonio, esta unión entre el hombre y la mujer. Algunas personas tienen un concepto equivocado acerca de lo que es el matrimonio y acerca de lo que es la relación sexual del matrimonio. Debido a la naturaleza caída del ser humano, en muchos de los casos, la mayoría ven las cosas como una oportunidad para desarrollar el placer nada más. Pero el matrimonio, aunque conlleva un placer, porque Dios en su misericordia y en su gracia puso placer en el acto matrimonial, en la unión del hombre y de la mujer,
con un propósito para que no fuera una carga, sino que el hombre voluntariamente la mujer también lo deseara y ejercieran esta función que Dios había establecido tanto en el hombre como en la mujer de manera biológica. Y pudiéramos nosotros contribuir al propósito divino de que la tierra fuera llena de la raza humana. Hermano, tiene un propósito digno el matrimonio, tiene un propósito digno la relación íntima entre el hombre y la mujer. Esto no es algo de lo cual uno debe avergonzarse, sino que tenemos que darle el valor que esta relación íntima merece, ¿verdad? No es algo sucio como muchos piensan, ¿verdad? No es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, todo lo contrario. La unión entre el hombre y la mujer es algo digno, algo que Dios bendijo y algo con lo cual, si lo ejercemos en la manera correcta, ¿verdad? Sin lascivia, sin lujuria, sin hacer cosas contrarias a la naturaleza, ¿verdad? Estamos honrando la institución que Dios estableció, ¿verdad? En el primer matrimonio, entre el hombre y la mujer. Hágase notar también de que también el matrimonio fue celebrado entre un hombre y una mujer. No dos hombres y una mujer, ni dos mujeres y un hombre, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente, por causa de la naturaleza caída del ser humano, estos instintos de la sexualidad se han dañado, se han distorsionado. Y tanto el hombre como la mujer, no vamos a acusar ni a uno ni al otro, sino que es algo que nosotros podemos verlo en la realidad. Tanto el hombre a veces falla en esta situación, ¿verdad? Y en virtud de tener una sola mujer como esposa, el hombre se desvía y busca como satisfacer su placer buscando otras relaciones con otra mujer. También la mujer sucede lo mismo. No todas las mujeres, por supuesto, ni todos los hombres caen en esto, pero en la mayoría de los casos se da que también la mujer pues comete a veces el error, ¿verdad?, de ser infiel al pacto de fidelidad que hizo con el hombre. Ahora hace bien. La palabra de Dios nos enseña, hermano, y dice en Mateo capítulo 19, versículo 4, cuando a nuestro Señor Jesucristo le fue preguntado, ¿verdad?, por los religiosos de ese tiempo acerca del divorcio, nuestro Señor Jesucristo les respondió en Mateo 19, 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Uno y uno, para que ni el hombre tenga otra mujer, ni la mujer tenga otro hombre, sino que sean uno solo, ¿verdad? Entonces ahora el adulterio y todo ese tipo de cosas que ahora se practican en la actualidad, desgraciadamente, ¿verdad?, trae consecuencias graves, tanto al matrimonio como a la relación sana dentro del matrimonio. Cuando la persona comete el pecado del adulterio, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad?, traen consecuencias y producen mucho daño, ¿verdad?, en el hogar, en el matrimonio. Y no solamente hacen daño entre sí, entre los cónyuges, sino que también dañan al resto de la familia, dañan a los hijos, porque esto trae consecuencias, ¿verdad? El adulterio y las fornicaciones son motivos de discusiones, de pleitos, de contienda, ¿verdad? Y a veces hasta de ruptura en el matrimonio. Y cuando hay ruptura en el matrimonio, quien más sufre las consecuencias no es tanto el hombre y la mujer, aunque sí sufren, pero los que más sufren las consecuencias son los hijos dentro del matrimonio. Por eso, hermano amado, como nosotros, conocedores de la palabra, conocedores de la verdad, dentro de nuestro matrimonio tenemos que luchar y procurar permanecer en esta fidelidad, ¿verdad? Sé que cuando nosotros, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, quizá muchos de nosotros incurrimos en estas faltas, en estos errores, pero ahora que ya conocemos la verdad, que conocemos a Cristo y que Dios nos ha dado una nueva vida, tenemos que luchar y bregar para que podamos mantenernos en esta fidelidad conforme Dios lo instituyó, un hombre y una mujer, manteniéndonos fiel, tanto el hombre a la mujer como la mujer también al hombre. Amén.
Entonces, dice, el matrimonio es algo honroso, la relación es algo honrosa entre el matrimonio. Hebreos capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor, ya en el Nuevo Testamento: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso quiere decir, hermano, que el estar casado es motivo de honra. Amén. Primero, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo con una institución, con un mandamiento que Dios nos otorgó a los seres humanos, ¿verdad? Y es algo, hermano, que nos honra, hermano, porque Dios nos hizo capaces a nosotros de poder cumplir con el mandamiento que Dios dijo al primer hombre y a la primera mujer: fructificad, ¿verdad? Dentro del matrimonio, hermano, al unirse el hombre y la mujer, damos fruto para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que los hijos son herencia de Jehová. Cuando nosotros damos hijos a Dios, se los estamos dando. Los hijos no son nuestros. Los hijos los creamos, los engendramos nosotros y nacen y los cuidamos y los protegemos, ¿vale? Pero no son para nosotros, son para la gloria de Dios, hermano. Amén. Entonces, nosotros debemos de sentirnos honrados, hermanos amados, de que Dios nos ha dado esta facultad para poder cumplir con este mandamiento que Dios nos dio de fructificar y multiplicarnos. Amén. Ese es uno de los puntos que quería tratar, ¿verdad? El otro punto que Dios les da en el texto bíblico que leíamos en Génesis 1:28 es que dice: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a analizar un poco parte por parte. Bueno, llenad la tierra quiere decir, ¿llenarla de qué? Llenarla de la descendencia humana. El mandato divino es que no se quedaran los hombres, los seres humanos, reunidos en un punto, sino que se extendieran por toda la tierra y que cubrieran la tierra, porque a Dios así le plació que la tierra sea llena de la raza humana. Entonces, hay algo que los hombres incurrieron cuando ya después del pecado, fue en la desobediencia, porque les voy a hacer una pequeña reseña. En el tiempo futuro surgió un personaje que le llamaban Nimrod. Fue en el tiempo que se construyó una torre tan alta que ellos pensaron llegar hasta el cielo, que le llamaban la Torre de Babel. ¿Cuál fue el propósito de crear esta torre? Que ellos no querían extenderse, apartarse de donde vivían, sino que querían permanecer juntos. Y hicieron esta torre para que quedara memoria, dice, por si un día somos esparcidos. Entonces Dios vio la intención que tenía esa gente, y vino Dios y tomó acción en contra de este pensamiento, porque estaba siendo contrario al mandamiento que Dios les había dicho de llenad la tierra, ¿verdad? Entonces Dios vino y bajó y confundió el lenguaje de todas aquellas personas. Al no entenderse el uno con el otro, tuvieron que separarse. Los grupos que se entendían el mismo lenguaje tomaron para un lado, los grupos que se entendían el otro lenguaje para otro lado, y de esa manera se separaron, y fue entonces que pudieron cumplir con el mandamiento forzados, porque ellos en principio querían mantenerse unidos, pero sí se extendieron sobre la tierra, y por eso de ahí surgieron los idiomas, y de ahí surgieron, ¿verdad?, las diferentes comunidades que hoy pues se han desarrollado y hoy conocemos en la tierra. Amén. Ahora, el otro mandamiento es que le da el Señor al ser humano, dice, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra sojuzgar, ¿qué significa? Significa mandar, ordenar, dominar, aún por la fuerza,
¿verdad? Quiere decir que Dios le dio la potestad, la capacidad al ser humano de gobernar la creación. Y esto incluye, hermano, ver cómo podemos tener control de todas las cosas que han sido creadas. Ahora nosotros que ya hemos avanzado un poco en cuanto a tecnología y esto, es bien posible para los gobiernos poder tener control aún de la cantidad de animales que se procrean en cierto lugar. Cuando en un lugar se multiplica la cantidad de animales a tal punto que se hace muy grande, se puede convertir en una plaga. Ahora he estado viendo en la televisión, en muchos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cantidad de cerdos que están en lo silvestre y están arrasando con todos los plantillos, ¿verdad?, de los agricultores, y están causando extremadamente mucho daño porque son millones de cerdos silvestres. Entonces el hombre tiene la responsabilidad de buscar cómo controlar el tamaño de la población de estos animales para que puedan ellos seguir subsistiendo, ¿verdad? Y que también los seres humanos puedan seguir subsistiendo, ¿verdad?, con la agricultura, con el ejercicio de la agricultura. Entonces el hombre tiene la potestad de parte de Dios de aprender a tener control sobre todas estas cosas, ¿verdad? Fíjense bien, hermanos, tanto en el matrimonio como en el control de toda la creación que Dios puso en las manos del hombre, el hombre tiene que aprender a tener control. Nosotros hablamos acerca del matrimonio hace un momentito, de multiplicarse, de fructificar y multiplicarse, ¿verdad? Dentro del matrimonio, hermano, vamos a ver más adelante las responsabilidades que tiene tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? De un poquito más amplio. Pero ahora estamos viendo solamente ahora de una forma breve, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene el hombre en relación con la creación. El hombre le fue dada la creación no para destruirla. Ahora, sin embargo, nosotros vemos ahora cómo el orden ecológico está siendo dañado. Las sociedades humanas, con el afán de poder hacer dinero, de producir una economía, están despalando desmedidamente los bosques. Y esto trae como consecuencia un daño en la ecología, un descontrol en la ecología. Porque la excesiva tala de bosques, ¿sabe qué trae como consecuencia? Trae menos producción de oxígeno, hermano, y el calor, porque el calor se ha multiplicado por causa de la excesiva tala, la excesiva explotación de los bosques. El calor se ha multiplicado. Ahora, eso trae como consecuencia que también ha aumentado las olas de ciclones, las olas de tornados, ¿verdad? Y eso está trayendo un gran descontrol y mucho daño en la sociedad humana. Porque el hombre no está gobernando, no está sojuzgando, no está controlando bien la ecología que Dios puso en sus manos. Otro punto que tenemos que enfocar en relación con a la responsabilidad del hombre y lo que Dios le concedió al hombre es el alimento que Dios le proveyó al hombre. ¿De qué se debía alimentar el hombre en la tierra? Podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 29. Si ustedes lo pueden buscar en su teléfono para que cuando yo lo lea ustedes lo siguen con la vista. Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Fíjese bien, el hombre era básicamente vegetariano. Era vegetariano el hombre en la creación, ¿sí? No comía carne de animales. Ahora,
hay personas que relacionan la longevidad de los hombres primitivos con la ingesta de los alimentos que ellos tenían. Dependiendo de lo que comían, ¿verdad? Quizás eso contribuyó, ¿verdad?, a la cantidad de años que vivían en ese tiempo los seres humanos, porque nosotros oímos de que el que vivió más años fue Matusalén, ¿verdad?, en los primeros hombres que existieron. Vivió 969 años. Adán vivió 965 años, si no estoy equivocado, ¿verdad? Y así la longevidad, la expectativa de vida de los seres humanos era larga. También se especula y se piensa y se dice que creen que Dios permitió que el ser humano viviera tanto tiempo para que la raza humana pudiera proliferar, pudiera multiplicarse. Entre más años vivía, pues el hombre era capaz de poder tener más descendencia. Porque la mujer, una raza sin contaminación, la tierra no estaba contaminada, ¿verdad? El alimento que tomaban era puro, ¿verdad? Y contribuía al desarrollo de la vida. Mientras que ahora no. Ahora, hermano, todos los alimentos que nosotros estamos ingiriendo están contaminados. El hombre se ha atrevido, ¿verdad?, a incursionar en los genes de las plantas. Y eso ha traído un descontrol. Ya la calidad del alimento que ingerían en aquel tiempo los seres humanos no es exacto como la calidad que estamos ingiriendo ahora. Ha disminuido la calidad. Y al disminuir la calidad, todas las sustancias nutritivas que podía el ser humano recibir a través de una ingesta de un alimento puro, ¿verdad?, ha perdido su calidad. Y por lo tanto, esto trae consecuencias en la salud física del ser humano. Entonces, la vida se ha venido reduciendo, hasta el punto, pues, que de vivir 900 y tantos años ahora, el hombre, ¿cuánto vive ahora? Dice el apóstol Pablo, en los más robustos, 80 años, ¿verdad? Hay sus excepciones, hay personas que llegan a vivir un poco más de 100 años, ¿verdad? Pero son casos muy excepcionales. Y quizás personas que han tenido mucho cuidado en lo que comen y su manera de comportamiento, ¿verdad? Porque todo eso tiene que ver, ¿verdad?, en la conservación de la vida. Ok. Entonces, Dios le dio al hombre todas estas cosas. Los árboles, semillas, todo árbol que hay fruto y que da semilla o será para comer. La autorización para ingerir carne no vino en este tiempo, sino hasta después del diluvio universal. Cuando la única familia que fue salva, la familia de Noé, fueron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, ¿verdad? Salieron del arca y el Señor hizo un pacto nuevo con Noé. Y en el pacto incluía que podían comer de todo lo que se movía sobre la tierra. Dios le dio autorización al hombre para comer carne de animal. Algunos científicos, algunas personas que estudian nutricionismo y ese tipo de cosas en relación con lo que nosotros comemos, dicen que la ingesta de la carne del animal ha contribuido a que la vida del hombre, la expectativa la vida del hombre disminuya. Como que no es muy conveniente, ¿verdad?, comer mucha carne. Ahora, porque disminuye la vida del hombre. Pero hermano, porque antes al principio pues eran vegetarianos. Y por eso algunas personas ahora, ¿verdad?, optan por volver a la costumbre, a la buena costumbre de comer solo vegetales, ¿verdad? Pero desdichadamente el hombre, desde ese pacto que Dios hizo con Noé hasta la fecha de hoy, ha continuado comiendo carne. Entonces el hombre está acostumbrado, ¿verdad?, a la ingesta de la carne y la necesita, ¿verdad? ¿Cuánto no podemos vivir sin un filetito, ¿verdad? No podemos vivir sin una carnita asada, ¿verdad? O con un pollito frito, una sopita de gallina, una sopita de res, una sopita de pata, ¿verdad? Los peces que, ¿verdad? Ya no podemos prescindir de ellos, ¿verdad?
Pero al principio no fue así. Ahora, sin embargo, hermanos, si nosotros hacemos un análisis de cómo están las cosas en este mundo, en esta vida, y del efecto que está produciendo, pero la ingesta de los alimentos en la actualidad, la vida se ha reducido, pero digamos, en todo caso, hermano, es una bendición de Dios que Dios haya puesto un corto límite a la vida del hombre, porque todo está bajo el control de Dios, hermano. Nada pasa si no es que Dios lo permite, y Dios lo permite con un propósito santo, con un propósito bueno. Y esto me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 8. Dice: todas las cosas trabajan o ayudan para bien. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Cristo. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que después de esta vida, ¿verdad? Si es corta, si es de 50, 60, 70, 80 años, tenemos una vida por delante. Realmente, hermanos, la muerte del cuerpo es solamente el comienzo de la vida eterna para nosotros. Por supuesto que el que no tiene la fe en las promesas divinas, pues vive triste, porque un día de tanto pues se va a terminar su vida en esta tierra. Pero nosotros vivimos gozosos sabiendo que tenemos una herencia eterna. No solo la vida eterna, sino una vida, ¿verdad?, en la presencia del Todopoderoso. Estamos gozosos por eso, hermano. Ahora, nos queda poquito tiempo. Rápido se nos ve el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, si podemos volver un poquito atrás en relación con el matrimonio. Quería añadir un poquito en relación con esto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los dio en matrimonio, lo hizo con un propósito, ¿verdad? Además de lo que hemos ya tratado: fructificar, multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. Dentro del matrimonio, si nosotros leemos en el capítulo 2 del libro de Génesis, vemos que el hombre fue creado primero y luego después fue creada la mujer. Y el relato bíblico nos dice de que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces le hizo ¿qué? Ayuda idónea. Fíjense bien en la palabra, hermano, que esto es clave y muy importante para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, cuál es el rol tanto del hombre como también el rol de la mujer dentro del matrimonio. Le hizo ayuda idónea. El relato bíblico dice que Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño, que tomó una costilla de su cuerpo y que de allí formó una mujer y se la entregó al hombre. Ahora, cuando estamos hablando de ayuda idónea, eso significa de que la mujer no es para que esté en competencia con el esposo. No es para que esté compitiendo con su esposo, ¿verdad? Y ayuda, ¿qué significa? Cuando nosotros vamos a buscar trabajo a una compañía, a una empresa, cuando llegamos ahí y nos contratan, ¿cuál es el propósito del empleador al contratarnos? Es para que ayudemos en el desarrollo del trabajo. ¿Para qué? Para bien de la compañía, para que la compañía pueda obtener beneficios económicos y todos se beneficien, tanto la compañía como también el trabajador. En el matrimonio igual, la mujer Dios le dio capacidad, bastantes cosas le dio, quizá más que al hombre, porque la mujer tiene cualidades que no las tiene el hombre. La mujer tiene multitask, como dicen en inglés, ¿verdad?, que puede hacer cosas múltiples al mismo tiempo. El hombre no tiene esa capacidad. El hombre se enfoca en una sola cosa, mientras que la mujer puede estar haciendo 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Tiene mayor capacidad de percepción, es mucho más perceptiva que el hombre. Ahora, pero todas estas cosas, hermanos, que Dios ha dado a la mujer, ¿son para que la mujer entre en competencia con el hombre? No. ¿Verdad? Para que la mujer quiera elevarse y ejercer liderazgo sobre el hombre, no es esto el propósito, porque la palabra de Dios dice que Él la creó para que fuera, ¿qué? Ayuda idónea. Entonces, que la mujer tiene que poner todas las cualidades, todas las capacidades que Dios le ha dado para ayudar a su marido
dentro del matrimonio. Ahora, fíjense bien que el hombre fue creado primero. Entonces, esto consiste, y la mujer fue tomada de una parte del cuerpo del hombre. Ahora, si salió del hombre, es responsabilidad del hombre tener cuidado de la mujer, protegerla, ¿verdad? Como algo que salió de su propio cuerpo, amarla, cuidarla, sustentarla, honrarla. Y hermano amado, esa es la función del hombre en relación con la esposa. Y la esposa es la ayuda de su esposo. Cuando nosotros cumplimos con este propósito divino, tanto el hombre como la mujer, los matrimonios pueden permanecer y los matrimonios van a poder vivir en armonía. Pero cuando equivocamos el camino y a veces cada uno de los cónyuges se unen en matrimonio con el otro, no con ese propósito, sino con el propósito tal vez solamente de complacer sus propios deseos. El hombre a veces se enfoca y mira a una mujer para buscarla como compañera, y en lo primero que tal vez se nota y se fija es en su belleza física, ¿verdad? Está bien la belleza física y que nos atrae, está bien, pero ¿qué es lo primero que deberíamos ver nosotros los seres humanos, los hombres, cuando vamos a escoger una esposa? Que sea la ayuda idónea que nosotros vamos a necesitar dentro del hogar. Y la mujer, porque fíjese, el hombre está, no, lo primero que el hombre ve, pues, con esta mujer yo me voy a gozar porque es bonita, es hermosa. Y la mujer, ¿qué es lo que piensa cuando va a buscar un esposo? No, si la mujer piensa de otra manera. Le dice, no, yo voy a buscar un esposo que sea trabajador, que sepa que me va a proteger, que sepa que me va a tener bien, y está pensando en quién, en ella misma. No está pensando en hacer bien al hombre con el cual se quiere unir. El hombre no está pensando en hacerle bien a la mujer con la que se quiere unir, sino que en satisfacer su propio deseo, su propia necesidad. Y allí, hermano, cuando nosotros fallamos, porque esa tendencia que hay al unirse, ¿verdad? A ver, muchas mujeres buscan esposos que sean millonarios para que puedan tener muchos beneficios y viceversa, pues, ¿verdad? Y entonces allí estamos actuando de manera egocentrista. No estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios instituyó el matrimonio. Por lo tanto, hermano, cuando esas son las bases de la unión matrimonial, esas bases tarde o temprano se van a caer, no van a permanecer, y el resultado es una gran cantidad de divorcios que se están dando en el mundo, porque lo que los unió fue un interés egoísta, y eso no prospera. Pero cuando uno cumple con el propósito que Dios estableció al instituir el matrimonio, entonces sí, el matrimonio permanece. Hermano, el tiempo se nos ha ido. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a abrir el tiempo de las preguntas y respuestas si es que las hay.